Son las 7:12, nos conectamos de inmediato con los compañeros de WKQ 580 y esta en entrevista con Rubén Sánchez, el gobernador de Puerto Rico, García Padilla. La solidaridad y a que recuperemos la fe en un contexto con un país que tiene profundos problemas económicos y sociales, particularmente en el renglón de la seguridad. ¿Usted suscribe ese llamado de José Nogueras y de WKQ al país? Buenos días, gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días, Rubén. Buenos días, José. Y buenos días a Puerto Rico. Por supuesto que lo suscribo y además de suscribirlo, creo que es necesario, creo que es vital para que el país eche para adelante. Los puertorriqueños tenemos que ser conscientes de nuestra realidad de lucha. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Reconocer los problemas que tenemos es parte de lo que es necesario para superarlos. Pero además de reconocer los problemas, tenemos que reconocer también las capacidades que tenemos para resolver esos problemas. Y entender que este país tiene dentro de sí lo que necesita para vencer cualquier adversidad. Y lo que tenemos es que ser solidarios. Y cuando se habla de solidaridad, se parte de la premisa de las diferencias. Cuando uno es solidario, cuando se traban voluntades, la solidaridad tiene como requisito intrínseco que hay diferencias, pero que en las diferencias las superamos y buscamos luchar juntos por aquellos que son enemigos comunes. Y en ese sentido, el país tiene que unirse. ¿Cuánta gente usted cree que hay allá afuera resignados a que aquí nada va a cambiar? Y a que todo lo contrario, a que las cosas están igual y empeorarán. Algunos de los más vocales, pero en la base del país, en el auditorio grande, que es la mayor parte de los puertorriqueños, esos que van escuchándote en la radio, Rubén, o que llevan sus hijos a la escuela normalmente, pero que no participan de la discusión pública y que no se sienten obligados a hacer críticas para tener algún tipo de credibilidad, aunque dentro de sí quieran dar razones. Esa inmensa mayoría de los puertorriqueños saben que vamos a echar para adelante porque están acostumbrados a echar para adelante. Están acostumbrados a luchar y a salir de las vicisitudes. Tengo al otro lado de la orilla a aquel caballero de traje negro. Sí, allí lo vemos en televisión. Saludos, gobernador. Saludos, Buenos días. Elwood Cruz. Elwood, está con nosotros el gobernador de Puerto Rico. Saludos. Con un look totalmente distinto a lo que es tradicional esta mañana. Y por una buena causa, por supuesto. Y como consecuencia de una buena causa. Claro, claro. Que llevó a muchas personas a hacer lo mismo la semana pasada, ¿no? De eso se trata. Pero adelante. De eso se trata. Gobernador, ¿cuándo será el mensaje? ¿Cuándo llega el mensaje? ¿Qué fecha tiene? Pues mira, debe ser en las próximas semanas, seguramente sea durante el mes de abril. Ok, la pregunta aquí es, lo que muchos han señalado es en el sentido de que todavía no hay un mensaje claro por parte del primer ejecutivo sobre 1, 2, 3, 4, 5, lo que se va a hacer para seguir levantando el país y enfrentar la degradación. ¿Se va a presentar durante ese mensaje ese ángulo? Mira, hemos ya señalado, Elwood, y quiero profundizar un poquito más ahora contigo aquí con Rubén. Hemos indicado que para adelantar las causas del país, tenemos que hacer varias cosas. Algunas ya las hemos hecho. Por ejemplo, teníamos que darle liquidez al banco y tener una emisión de bonos exitosa, y lo logramos sin aumentar la deuda pública. Hay que entender que esa emisión no es deuda nueva, sino que se paga deuda vieja. ¿Y ese es el último? Hasta ahí. No. Como te decía hace un minuto, las cosas que ya hemos hecho faltan más por hacer. Sí, lo que por ejemplo, tenemos que presentar un presupuesto balanceado. Es el último préstamo que se va a hacer. No, vamos por partes. Bien. Tenemos que además presentar un presupuesto balanceado. Tenemos además hacer que las corporaciones públicas sean autosuficientes. El problema de los préstamos que se estuvieron haciendo por varias décadas es que no había con qué pagarlo. Si tú, Elwood, o Rubén, o José Nogueras, o cualquier puertorriqueño le va a hacer una ampliación a su casa y toma un préstamo y tiene con qué pagarlo, no hay problema con eso. Por eso necesitamos un presupuesto balanceado. Si vamos a hacerle mejoras al país y en vez de pagarlo todo de golpe, se hace un préstamo para pagarlo poco a poco, como lo hace todo el mundo, pero hay dinero para pagarlo, esa deuda es lo que se llama deuda buena. La mala es la que se coge prestado sin tener con qué pagar, y entonces se empiezan a coger préstamos para pagar préstamos. Esa es deuda mala, ¿ves? Ahora, para que el país pueda echar adelante sin estar tomando deuda o tomando prestado sin tener con qué pagar, tenemos que balancear el presupuesto. Para eso tenemos que tomar unas medidas muy contundentes en el gobierno, es decir, someter los gastos a los ingresos.
que por primera vez en 22 años, Elwood, el gobierno va a tener un presupuesto donde los ingresos dan para cubrir todos los gastos, incluyendo el pago de los préstamos. Y lo vamos a hacer sin despedir empleados públicos. Hablando precisamente de las corporaciones públicas que sean autosuficientes, se supone que el jueves, si no me equivoco, el Senado estaría presentando por parte de su presidente la propuesta de una nueva autoridad de energía eléctrica. ¿Cuál de La los propuesta dos? energética, el proyecto del Senado. Proyecto del Senado. ¿Cuál de los dos proyectos, cómo atamos esto? ¿El del gobernador se va a imponer, el presidente del Senado, una combinación de ambos? ¿Qué podemos esperar de ese como resultado? Mira, en todos los foros hay buenas ideas. Y en ese sentido, la discusión en que hemos promovido entre el país, Eduardo Batia y yo, y también en la Cámara de Representantes, el representante Aponte Dalmau, son para bajar el precio de la luz, que es lo que quiere la gente. Más allá de tener protagonismo y de ver el proyecto de quién fue cuál se aprobó, es el que hace que la Autoridad de Energía Eléctrica sea más eficiente. Cuando yo empecé como gobernador, la luz estaba a 31 chavos el kilovatio hora. Hoy está a 26. No ha bajado lo suficiente. Ha bajado, pero tiene que bajar aún más. Y en ese sentido, estamos trabajando bien duro para lograrlo. Es posible que se tomen, o con toda probabilidad se van a tomar las mejores ideas de los proyectos que han presentado las distintas partes. Oiga, en ese sentido, ¿sí o no? Sí. Sin discurso. ¿Usted está a favor de que se mantenga el monopolio de generación de energía en la Autoridad de Energía Eléctrica? La autoridad no tiene monopolio de generación de energía, tiene el monopolio de la venta de energía. Recordarás que Ecoeléctrica produce casi entre el 15 y el 20% de energía, y AES otro 15%. O sea, que poco menos de la mitad de la producción energética del país hoy día está en manos privadas, además de los productos renovables que estamos impulsando. O sea que la autoridad no tiene el monopolio de la generación, sí tiene el monopolio de la venta. Y si tiene el monopolio de la venta, ¿usted estaría a favor de que ese monopolio se mantenga? Sí. Sí, ¿Por qué? En cuanto a la venta, bueno, y es una extraordinaria pregunta y agradezco que me la hagas porque es un tema que yo sé que ha traído mucho la atención del país. Puerto Rico tiene lo que se llama un circuito aislado, ¿verdad? Nosotros no estamos conectados a otro país, ni a otro estado, ni a otra jurisdicción, ¿verdad? Y de esa manera nosotros tenemos un número limitado, no tenemos un número ilimitado de posibles clientes. Por eso quien viene a producir energía a Puerto Rico lo hace si se le garantiza su compra. Y en ese sentido, para comprenderlo bien, si una empresa viene a producir energía en Puerto Rico, lo hace si la autoridad le da lo que le llaman un PPA, un Power Purchase Agreement, un acuerdo de compra de su energía. Y ellos, cualquiera, está dispuesto a construir una planta de producción de energía si la autoridad le garantiza que le va a comprar su energía. ¿Por qué? Porque como aquí no se puede dar lo que se da, por ejemplo, en los 48 estados que están unidos en los Estados Unidos, ¿verdad? Distinto a Alaska, distinto a Hawái o a las Islas Vírgenes, que es otra jurisdicción, está aquí cerca. Que si tú haces una planta de producción de energía en Nueva York y no tienes quien te compre toda la energía que tú produces en Nueva York, pues quizás se la vendes a Filadelfia o se la vendes a Nueva Jersey, ¿verdad? Porque están ahí al lado unos del otro y están interconectados. En Puerto Rico eso no se da. Por lo tanto, tú tienes que garantizarle la compra. La autoridad garantiza eso y se la lleva a los consumidores. Y así se puede lograr bajar el consumo de energía. Entonces, el precio de energía. Si ese es el caso, usted señala que no le molesta el monopolio. Entonces, Pero, Elwood, para puntualizarlo, ¿cómo no? Es el de la venta. El de la venta. La producción no está monopolizada. Ahora, le pregunto entonces, ¿dónde entonces es que está fallando ese monopolio? Por lo menos la autoridad. ¿Es un asunto administrativo? ¿Es un asunto de exceso de contratos? ¿Es un asunto de que no se ha actualizado? ¿Dónde usted entiende que es el fallo y cuál podría ser la solución? En lo caro de la producción de la energía en las plantas viejas que tenemos. Obsoleto. La dependencia del petróleo. Particularmente la dependencia del petróleo, en las plantas viejas que tenemos. Por eso la planta más grande del país. Para que tengan idea, la demanda pico de Puerto Rico hoy día es 3.200 megavatios. 1.500 megavatios nada más se producen en Aguirre. Por eso nuestra insistencia y nuestro empeño de cambiar Aguirre a gas natural, sin gasoductos. Y estamos trabajando bien fuerte para lograr eso en este cuatrenio.
Entonces, ¿dónde enganchan o encajan la propuesta del presidente del Senado y la suya para tratar entonces de contrarrestar ese problema? Fíjate que la gran diferencia que hay entre la propuesta del presidente del Senado y la mía es si el ente regulador que va a tener el precio de la energía, déjame ir un paso atrás en cuanto a eso. Ambos proponemos que haya un ente regulador que esté fuera de la autoridad, que le quite el control a la autoridad del precio, para que la autoridad no pueda meter en el precio, en la factura, ineficiencias administrativas. La propuesta del presidente del Senado es crear una entidad nueva. La propuesta nuestra es unirla a una entidad ya creada para que no haya una agencia nueva, ¿verdad? Y estamos trabajando para lograr un resultado armonioso. Pero en lo sustantivo no hay gran diferencia en cuanto a esos proyectos en particular. Hay un número de... Usted dice que la luz estaba a 31 centavos el kilovatio hace un cuando año. entró. Ajá. ¿Cuál es su aspiración en su último año de cuatrenio? En este cuatrenio debe estar alrededor de los 21 o 22 centavos. Y el próximo cuatrenio lo vamos a bajar a 18, que es lo que está en el plan de gobierno. ¿Qué próximo cuatrenio ni que 8 cuartos? Si estamos hablando de usted no ha salido. Pero hay que tener planes a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, esos son los planes a largo plazo. Claro, que pueden ser que usted los ponga en vigor u otra persona. Y está en el programa de gobierno. O sea, lo que te estoy diciendo es lo que está en el programa de gobierno. Oiga, ¿y podemos llegar a los 10 centavos? En un circuito aislado como el nuestro no existe uno. A 10 centavos el kilovatio es imposible. Sin energía atómica, no existe ninguno que tenga energía a 10 centavos. Déjame, para que tengas una idea, Elwood. Ecoeléctrica la vende casi a 9 centavos. Pero eso es sin llevarla hasta las casas. O sea, es cuánto cuesta la energía en la planta, ¿verdad? O sea, que aún la planta más eficiente que hay en Puerto Rico, que es una planta muy moderna y que produce con gas natural, no la podría vender a 10 centavos a los consumidores. Y déjame llevarlo al próximo paso. De las jurisdicciones de los Estados Unidos que no están en los 48 estados conjuntos, es decir, Hawái, Alaska, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Puerto Rico tiene la energía más económica de las 4. Pero eso no quiere decir que seamos complacientes. Tenemos que llevarla aún más lejos. De hecho, Alaska tiene áreas de Alaska que está casi a $1 el kilovatio hora. O sea, 3 veces, más de 3 veces, casi 4 veces lo que está en Puerto Rico. Gobernador, del tiempo de televisión se me está acabando, pero quiero hacer una pregunta que me han hecho algunas personas señalando que la crisis económica del país la está enfrentando prácticamente en su totalidad la clase trabajadora del país. Y esto le pido que sea un poquito breve para ir terminando el tiempo de televisión. Y señalan que todavía no se han tocado sectores que realmente pueden aportar más e incluso que esos sectores se están protegiendo y que se están beneficiando de la propia degradación del crédito de Puerto Rico. Hay tantas contradicciones en lo que algunas personas plantean. Porque a la misma vez que unas personas dicen eso, otros dicen que fue la patente nacional que propuso la empresa privada la que está atacando a los grandes negocios. Otros dicen que el yo haber subido a 4% el impuesto de la foránea está atacando a la foránea. Entonces cada cual quiere arrimar, ¿verdad?, la brasa a su sardina. Lo que nosotros hemos logrado es que ninguna de las medidas que impusimos, ninguna, va contra la clase trabajadora puertorriqueña, ni siquiera contra la clase media alta. Fíjate que de las medidas que pusimos, las únicas que van contra individuos es contra aquellos que compraban casas de más de $1 millón. Y nadie va a decir que la clase media trabajadora es la que compra casas de $1 millón. Y número 2, la medida que impusimos, aquellos que ganan limpio por cuenta propia $250,000 o más al año. Que aquellos que ganan limpio trabajando por cuenta propia, no como empleados, $250,000 o más pagaran un poco más, y que aquellos que compraran una casa de más de $1 millón pagaran un poco más. Y esas son las únicas 2 medidas que se impusieron contra individuos. Lo que pasa es que pues hay quienes comentan por ahí sin tener los datos a la mano. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tu Mañana. Va a continuar con esa entrevista con Rubén Muchas gracias, Sánchez. Elwood. Muchas gracias.